Vamos a explicar, sobre todo a través de la pantalla que me acompaña, los principales indicadores de liquidez. El primer indicador de liquidez, por lo tanto, es de liquidez general y se da por la división del activo corriente entre el pasivo corriente. Ambos datos provienen del estado de situación financiera o balance general. Este primer indicador nos va a indicar qué tan líquida es su negocio. Y es importante mencionar, por lo tanto, qué se entiende en el numerador y qué se entiende en el denominador. Y para ello me gustaría explicarles, a través del uso de esta pizarra, qué deberíamos entender por activo corriente y por pasivo corriente. El primer gran indicador es liquidez general. Muy bien. ¿Y qué es el activo corriente? El activo corriente son todos aquellos recursos de corto plazo que voy a poder convertir en efectivo en el corto plazo. Es todo lo que tengo en el corto plazo. Y en el denominador tengo el pasivo corriente. ¿Y qué es el pasivo corriente? El pasivo corriente son todas aquellas deudas de corto plazo en los negocios, cuyo vencimiento es de corto plazo. Y la convención contable indica un año. Por todo lo que debo en el corto plazo. Y este ratio de liquidez se espera que sea igual a 1 o un poco más de 1. ¿Y qué significaría tener un indicador de 1 en los negocios? Significaría que tu empresa tiene la capacidad suficiente para cubrir sus deudas de corto con los recursos de corto plazo. Es decir, está calzado. ¿Qué pasaría si tuviéramos un indicador menor a 1? Es decir, que tu negocio no tiene la capacidad suficiente para cubrir sus deudas de corto con los recursos de corto plazo. Y si tuviéramos un ratio mucho mayor a 1, es decir, que tu negocio tiene recursos suficientes de corto para cubrir sus deudas de corto plazo y aún todavía tiene cierta holgura. Lo que se espera es que esto sea 1 o un poco más de 1. Tampoco se espera que esto sea 2 o 4 o 6, porque tampoco sería una posición sana en el negocio.